Especialistas, ¿cómo están? Aquí corriendo, volando, porque esto es en directo, esto es en vivo, siendo ya las 6 de la tarde de hoy, viernes 2 de octubre, donde tenemos más de 23.000 especialistas conectados en nuestra sala. Quiero presentarles la charla súper especial en esta tarde. Vamos a presentar al señor Carlos Alberto Martínez, quien es nuestro director técnico y de Sistema Constructivo Liviano de Eternit. Ya saben, nos vemos ahora en vivo y en directo. Charla súper interesante. Me voy a la muestra comercial porque tenemos precios de feria. Muchas gracias. Bienvenidos a esta charla sobre soluciones de emergencia en steel framing. El sistema de construcción liviano en seco es un sistema que ya, a pesar de lo relativamente todavía nuevo en Colombia, es un sistema que ya gradualmente se ha ido imponiendo, se ha ido volviendo de uso generalizado por las múltiples ventajas que tiene. En Eternit venimos manejando este sistema desde hace ya 15 años, iniciamos en el año 2005 y ya se ha convertido en una de las principales líneas de productos en fibrocemento de nuestra empresa, no solamente aquí en Colombia, sino a nivel de toda Latinoamérica. Con este sistema dimos un salto muy importante porque pasamos no solamente de estar en las cubiertas, que indudablemente es un capítulo de las obras muy importante, pero ya con el sistema liviano pues entramos también al mercado de fachadas, como nos ilustra muy bien esta imagen que ustedes están viendo, de un render de una solución constructiva integralmente hecha en sistema liviano. Entonces allí vemos que ya todas las aplicaciones son en sistema liviano, las fachadas, las paredes interiores, los entrepisos, las bases de la cubierta, los cielos rasos, todo, absolutamente todo es en sistema liviano. El sistema liviano tiene 4 componentes que seguramente quienes ya han venido trabajando con él los identifican muy bien. Son las placas o tableros que pueden ser de fibrocemento o de yeso, las estructuras que son en perfiles de acero laminado galvanizado, las fijaciones y los productos para tratamiento de juntas y acabado de superficies. En Eternit nos especializamos en los tableros de fibrocemento. Nuestra marca es Etherboard. Gracias a los estándares de calidad que hemos alcanzado en la fabricación de estas placas, nuestra garantía es de 10 años. Esto lo duplicamos. Inicialmente la garantía era solo hasta de 5 años, pero desde el año pasado ya, como decía, gracias a el nivel de calidad que hemos alcanzado, la duplicamos a 10 años. Vale la pena recordar que entre las materias primas principales del fibrocemento están el cemento y las fibras que son de origen vegetal, celulosa. Bien, las placas vienen en una serie de formatos y aplicaciones, desde 4 milímetros, 6, 8, 10, 14, 17 y 20, con los que se pueden dar respuesta a todas las exigencias de todas las aplicaciones en la construcción. ¿Qué diferencias hay en este fibrocemento con el fibrocemento de las cubiertas que ustedes han conocido toda la vida? Entonces hay 2 diferencias. Una está en las fibras. El fibrocemento se llama fibrocemento porque justamente están compuestos de cemento y fibras como materias principales. En las cubiertas, las fibras son de PVA, es una fibra sintética. En el caso de la línea de placas planas Etherboard, las fibras son de celulosa. Esa es una diferencia muy importante porque cada fibra le da unas características de ductilidad diferentes a la placa. La otra diferencia muy importante es el fraguado, que en el caso de la línea de placas planas Etherboard se hace en unas cámaras, un túnel de autoclave, que es como una gigantesca olla a presión, podríamos decirlo así, donde las placas son sometidas a muy alta temperatura y a muy alta presión durante 12 horas después del proceso de fabricación. Bien, el otro elemento muy importante es la estructura, que es en perfiles de acero laminado galvanizado, y en base a los calibres de los perfiles, en base a las dimensiones de alma o base del perfil y la modulación, o sea, la separación entre elementos estructurales, como nos lo está ilustrando la imagen de la izquierda,
podemos lograr la resistencia adecuada para cada una de las aplicaciones constructivas que estamos haciendo. El sistema liviano en seco o sistema drywall, como se le conoce en todo el mundo, inicialmente llegó a Colombia como un complemento de la construcción tradicional. Es decir, va usualmente confinado dentro de estructuras primarias, en vigas y columnas de concreto o en vigas y columnas de acero de alma llena o tubulares. Este ejemplo que estamos viendo corresponde a un edificio de oficinas en la ciudad de Cali, un edificio que se hizo en el año 2008, en donde hay una estructura principal en vigas y columnas de concreto y todo lo demás es en steel framing. La imagen de la derecha, que es tomada durante la ejecución, vemos claramente cómo los bastidores, tanto de las fachadas como de las paredes interiores y por supuesto los hilorasos, son en bastidores perfiles de acero laminado galvanizado, son bastidores livianos y sobre los cuales van los tableros, en este caso de firocemento. Pero ya está iniciándose en Colombia la solución del sistema liviano tipo steel framing. ¿Qué quiere decir esto? Que ya el perfil liviano es autoportante. Entonces ya estamos pasando a esa etapa en la cual ya no necesitamos una estructura primaria pesada que nos requiera además unas cimentaciones, unas especificaciones de cimentación muy importantes a nivel, por ejemplo, de zapatas, en fin, porque en las estructuras primarias las cargas siempre se concentran de manera puntual. Entonces, en el steel framing, al contrario, como estamos viendo en estas imágenes, que corresponde a una construcción de 2 pisos de altillo, toda hecha en steel framing, vemos que no existen columnas, no existen vigas, todos son elementos livianos en perfiles de acero laminado galvanizado y las cargas se transmiten de manera repartida uniformemente a la cimentación. Entonces, además de que vamos a tener mucho menos peso a nivel de estructura, a nivel de carga muerta de la construcción, pues también a nivel de cimentación, cuando toda la construcción es en steel framing, la cimentación se nos vuelve muchísimo más sencilla. Otra de las enormes ventajas que tiene el steel framing es la prefabricación. Podemos construir con el sistema liviano, llevando todos nuestros elementos a la obra y allí cortarlos y ensamblarlos. Pero también tenemos la posibilidad de precortarlos y ensamblarlos en un taller donde tengamos todas las comodidades para hacer nuestros cortes y nuestros ensambles con toda precisión y llevar ya a las obras en un alto grado de prefabricación. Aquí en estas imágenes nos ilustran ese proceso. Vemos cómo la fabricación se hace de manera muy precisa, muy ordenada, hay un control total del material de desperdicio, estamos protegidos contra la intemperie, podemos avanzar en nuestra construcción sin que, por ejemplo, si estamos en una época de invierno, eso nos vaya a retrasar, ¿no? Y luego llevar a las obras en un alto grado de prefabricación. La imagen a la izquierda abajo vemos el izaje de una pared liviana que ya tiene inclusive la pintura, la ventana y el vidrio de la ventana, ¿no? Entonces, pues ya a este nivel, como comprenderán, el avance en las obras es fantástico. Uno pasa a una construcción de estas, va un lunes y después inicia el lunes y uno pasa el miércoles y ya van en el 3er piso, ¿no? Entonces son unos rendimientos fantásticos. El impacto en el sitio de la obra es mínimo, no se está generando desperdicios, mucho menos ruido, mucho menos generación de escombros, ¿no? Un impacto mínimo en el sitio de la obra. Eso también desde el punto de vista de sostenibilidad es un factor importante. Esto por supuesto pues es un ejemplo en Estados Unidos, donde ya el sistema se maneja, ha llegado a un grado de tecnificación muy alto. Todavía en Colombia no llegamos a ese nivel, pero a la derecha abajo, en el centro y a la derecha abajo, vemos imágenes que corresponden a una obra que sí puede ser un referente para nuestra situación actual. Esto es una central de abastos en Perú que se hizo 20.000 metros de cerramiento de muros
en solo 15 días. ¿Cómo pudieron lograr ese rendimiento? Pues porque prefabricaron todas las paredes y las izaron ya con la estructura, con los bastidores, con una grúa winche enfrente de su correspondiente vano. Bien, ¿qué antecedentes tenemos en Colombia y en la región del steel framing? Aquí hay uno muy bueno, que es de vivienda de interés social en edificios de 4 pisos de altura. Es una urbanización muy grande que estamos viendo de 1.400 apartamentos en el estado de Vargas, en Venezuela. Esto se hizo en el año 2012. Fue una obra que se hizo en solo 10 meses. En solo 10 meses, cada edificio tiene 16 apartamentos, 4 por piso. Como lo ilustran las imágenes que ustedes están viendo, aquí no hay estructura principal, todo es steel framing, todo es perfil liviano. El montaje se hizo supremamente rápido. Es uno de los buenos ejemplos que tenemos en la región de steel framing en vivienda de interés social. Tenemos otros anteriores, estos sí en Colombia, que son muy significativos. Esto es un steel framing, digámoslo así, un poquito artesanal, porque fue hecho cortado por operarios, cortando y ensamblando los operarios. Ahora ya más adelante explicaré cómo se hace hoy en día el steel framing, pero en esencia el steel framing pues es cuando, como decía, toda la construcción es portante, todos los bastidores livianos son portantes, y estos son ejemplos que estamos viendo de construcciones enteramente en steel framing. Esta es una construcción en la isla de Providencia, en donde son unos alojamientos de una comunidad religiosa, en donde se hizo todo el segundo piso en sistema steel framing, porque era la única forma de hacerlo. La construcción ya no se podía, por el peso, hacerle un segundo piso en sistema tradicional, por el peso que tiene. El terreno muy arenoso, está muy cerca al mar, está pegado al mar, entonces era la única forma de hacerlo. También destacar que en este grupo de operarios que ustedes alcanzan a ver en algunas de las imágenes, pues había varios de la isla que no tenían ningún conocimiento previo del steel framing, ni siquiera de construcción. Con unas instrucciones muy básicas pudieron colaborar con los instaladores que llevamos para que pudieran hacer esta obra. Otro ejemplo muy bueno, esto es del año 97. Es decir, pues se puede ser fácilmente la primera obra en Colombia en steel framing. Es un colegio departamental en el municipio de San Bernardo, aquí en Cundinamarca, en el cual todas las aulas y todo el colegio en general se hizo en steel framing, como nos lo ilustran estas imágenes. En la imagen superior a la derecha vemos el taller que se montó en la misma obra para hacer el corte de los perfiles, y en la parte derecha pero abajo vemos ya los bastidores, alistando ya los bastidores para llevarlos al sitio de la obra. Esta es otra de las cosas interesantes del steel framing, y es que permite la especialización. Entonces, la persona que hace los cortes, ¿no? Ya una vez que hace el corte, por ejemplo, los perfiles para un aula, si la tiene que repetir varias veces, 6, 8, 10 veces, pues ya memorizó ese proceso, ya lo tiene muy claro, ya sabe cómo hacer para que no generar desperdicio, para optimizar el consumo de materiales. Y luego, lo mismo sucede con las otras etapas, ¿no? Los que están armando los bastidores. Lo mismo, una vez que ya arman el primero, pues ya armar el segundo, el tercero, el cuarto, pues ya se les facilita porque ya memorizaron el proceso, y ya el riesgo de que se vayan a equivocar pues ya es mínimo. Aquí vemos imágenes en la parte de arriba todavía del proceso, ya en la parte de abajo en acabados, y a la derecha abajo ya la obra terminada. 14 semanas se demoró esta obra en hacerse, incluyendo dentro de ese tiempo lo que fue la adecuación del terreno. Otro ejemplo más reciente es el de los colegios que hizo el distrito aquí en la ciudad de Bogotá. Aproximadamente 20 colegios a finales del año 2007, para que en un periodo de apenas 2 meses, a finales del año 2007, estuvieran listos para el año escolar que se iniciaba en el 2008.
Entonces, ¿cómo hizo el consorcio que se ganó esta obra para poder cumplir en tan corto tiempo con ese desafío? Tener 20 frentes de obra distintos y poder terminarlos todos a tiempo. Ellos centralizaron la fabricación de los bastidores y de los cortes de placas en una bodega, digamos en un sitio más o menos céntrico, y de ahí iban despachando a las obras a los bastidores y las placas inclusive ya cortadas. La imagen arriba a la izquierda vemos esas placas que ya están recortadas frente a los bastidores de una de las aulas. Ese corte no se hizo en obra, ese corte se hacía todo en un taller y ya se llevaba todo listo. Cada punto de obra lo único que tenían que hacer los instaladores era conectar los bastidores y fijar las placas. Bien, este es otro ejemplo de también en la isla de Providencia. Fueron 50 casas que se hicieron por la emergencia del huracán Katrina, ese huracán que pasó en el año 2005 y que alcanzó a algunos coletazos a afectar digamos algunas islas del Caribe, entre esas pues la isla de Providencia. Varias familias perdieron su vivienda y entonces FONADE hizo pues un proyecto de reposición de esas viviendas. Por temas logísticos, por temas de costos, por temas de disponibilidad de mano de obra, en fin, definitivamente el sistema que se eligió por parte de FONADE fue el sistema liviano. No había ninguna otra opción de que esto pudiera ser viable en otro sistema constructivo. Aquí vemos el despiece de esas casas, unas casitas muy sencillas. Aquí en estas imágenes toda la adaptación que se hizo a la modulación del sistema de acuerdo al diseño que había pasado a FONAVE para que se obtuviera pues un rendimiento, una optimización máxima de materiales. ¿Sí? El tema de la mano de obra. No había mano de obra especializada, entonces ¿qué se hizo? Se hizo con unos instructores del SENA, se hicieron unas capacitaciones en la propia isla, en el SENA de la isla de Providencia. Estas imágenes que ustedes están viendo corresponden al SENA de Providencia. Allí se dieron las capacitaciones. ¿Quiénes fueron las personas capacitadas? Eran pescadores, eran carpinteros, muchas personas que no tenían ningún conocimiento en el campo de la construcción, inclusive fueron reforzados por algunos miembros de soldados que están de la base militar que está allí en la isla de Providencia. Y ya con esa instrucción y con la dirección de los instructores del SENA se armaron todos los bastidores, se llevaban en un camión. Esa imagen que ustedes ven a la derecha es todos los bastidores de una casa, porque las casas quedaban dispersas, no quedaban agrupadas, que desde el punto de vista constructivo es mucho más fácil cuando uno tiene todas las viviendas juntas, ¿no? Aquí no, aquí había que ir de un sitio a otro, unas quedaban al lado de la playa, otras quedaban metidas en la parte de montaña, en fin. Y entonces lo que se hacía era lo mismo, preparar los bastidores, las placas, y luego ya se llevaba todo listo para ser instalado en la obra, como nos los ilustran estas imágenes que corresponden al montaje de los entrepisos de esas casas. Bien, eso era, como les decía, el steel framing artesanal, pero han ya venido surgiendo, se han desarrollado ya a nivel mundial unas máquinas que nos fabrican los perfiles rolados, pero además nos lo fabrican a las medidas exactas que se necesitan para cada aplicación. Entonces todas estas máquinas tienen un software mediante el cual se les entrega el diseño arquitectónico de la construcción. Ellas lo leen y van produciendo, generando todos los perfiles de la construcción ya debidamente cortados. Entonces no hay ningún desperdicio. Y aparte de eso, como ustedes pueden observar en la imagen inferior izquierda, las máquinas le generan una abolladura a los perfiles en el sitio donde van los tornillos. Entonces esto permite que sea muy fácil el ajuste, el armado de los bastidores, porque ya le está indicando
al instalador dónde va el tornillo. No hay posibilidad de que le quede descuadrado al instalador, ¿no? Ya en la medida en que ya le está marcando tanto el punto donde va el tornillo en el perfil primero y luego en el perfil donde se está conectando. Existen muchas marcas ya en el mundo de estas máquinas y ya estamos en Colombia, por ejemplo, hay 5 empresas que ya tienen estas máquinas, entonces las soluciones integrales se hacen mucho más sencillas. Aquí vemos un ejemplo de una obra que se hizo muy rápido. Ustedes saben que en el año 2016 hubo un terremoto muy fuerte en Ecuador sobre la costa, que tuvo como epicentro la costa. Entonces una de las ciudades más afectadas fue la ciudad de Manta, es una ciudad en la costa ecuatoriana, y una de las construcciones que se vino al piso, que se dañó, fue lo que era el antiguo mercado. Para poder habilitar rápidamente una nueva plaza de mercado, porque esto es algo vital en una ciudad así sea grande o pequeña, es algo que es necesarísimo, es fundamental. Entonces se hizo un diseño con unas construcciones muy sencillas en steel framing. Ahí vemos arriba la máquina donde se fabricaban estos perfiles, luego ya los bastidores en las puertas de la bodega de esta fábrica, y así se llevaban ya listos para el sitio donde se montaron. La imagen es un poco borrosa porque es una imagen escaneada de periódico, es una imagen aérea y era muy difícil conseguir una imagen donde se pudiera ver la dimensión del proyecto, pero como ustedes pueden ver allí, era un proyecto bastante grande. Más ejemplos de cómo el steel framing ha sido una solución muy efectiva en la rehabilitación rápida de construcciones que han sufrido distintas calamidades, en este caso también por ese mismo sismo que les hablaba, ese terremoto. Esto es en la ciudad de Pedernales. Pedernales es una de las ciudades, digamos, más cerca al epicentro, ¿no? Esa imagen que ustedes están viendo allí a la izquierda abajo, pues es un fiel reflejo de cómo quedaron todas las construcciones. Parece que hubiera caído una bomba atómica en la mitad del centro urbano. Para habilitar construcciones, por ejemplo, de colegios, centros de salud y muchos tipos de comercio que no pueden pasar mucho tiempo cerrados porque si no se quiebran, y además porque la ciudad los necesita, pues el sistema steel framing pues vino a ser la solución. Aquí estamos viendo justamente la reconstrucción de unos locales comerciales y al lado de una construcción en sistema tradicional en la que todavía no habían terminado el proceso de demolición, ¿sí? Mientras estos ya estaban logrando hacer su nueva construcción. Como ustedes pueden ver en la imagen izquierda arriba, los nuevos bastidores, las nuevas paredes por su bajo peso se montaron sobre el piso que había. El piso era el anterior, ahí vemos incluso la baldosa que tenían. Esas construcciones se montaron directamente sobre ellas. No importa que no hubiera un alineamiento con una viga de cimentación ni nada debajo, porque como digo, el peso es tan bajo, el peso del sistema liviano por metro cuadrado, que no exige ese alineamiento que sí necesariamente tenemos que tener con la mampostería tradicional. Bien, con esta solución del steel framing, pues no solamente nos ahorramos tiempo y costos en la ejecución de la obra, sino también en las fases previas. Normalmente siempre que comparamos o hablamos de lo rápido que es el steel framing, lo hacemos comparando con lo que sería el tiempo de hacer una obra, la ejecución de esa obra en sistema tradicional. Pero hay otras fases que también toman mucho tiempo y que gracias al steel framing pues se nos van a hacer muchísimo más cortas, como son la fase de diseño arquitectónico, la fase de presupuesto, la fase de planos constructivos, la fase de cálculos estructurales. Todas esas son fases que tenemos que ir
solventando previamente a la ejecución de una obra. Aquí con el steel framing podemos ir a soluciones donde ya tengamos el diseño arquitectónico, el presupuesto, los planos constructivos, los cálculos estructurales, y ya lo único que nos quede sea la ejecución de la obra. ¿Sí? En ese sentido, aquí tenemos un muy buen ejemplo. Esto es un módulo multiusos que puede ser, por ejemplo, para albergue temporal o para, como está ocurriendo ahora por la emergencia del COVID, habilitarlo para consultorios, para atender pacientes, en fin, puede ser para un aula de clase, en fin, puede tener múltiples usos, pero es una solución que ya está enteramente diseñada, ya está enteramente calculada, y por lo mismo el cliente se está ahorrando todas estos estudios previos. Lo único que él tiene que decidir es dónde quiere que se le construya, y se le puede entregar en un alto muy grado de prefabricación. Con estas soluciones se pueden construir de manera secuencial. Aquí vemos el proceso sería la cimentación, luego el levantamiento de paredes y luego ya la estructura de cubierta. ¿Sí? Aquí vemos en una explosión cómo sería la estructura y todos los elementos que están componiendo esta solución. Aquí vemos ya los mismos elementos, pero ya con los acabados, la carpintería de obra, ventanas, puertas, etc. Y posibilidades de generar construcciones mayores agrupando distintos módulos. Entonces, si yo necesito un pequeño hospital, pues puedo conectar, por ejemplo, 3 módulos, ¿sí? O los puedo conectar de manera lineal, o los puedo conectar de manera lateral. Puedo habilitar unos como consultorios, puedo habilitar otros como zonas de atención de pacientes, ¿sí? Puedo hacer muy rápidamente construcciones de mucho mayor complejidad y de mucho mayor dimensión, habiéndome ahorrado ya el diseño arquitectónico. ¿Sí? Aquí vemos otra distribución que bien podría ser para un hospital, para una escuela, en fin, lo que queramos hacer. Y bueno, estas soluciones ya vienen con un manual donde se indica desde el momento en que se conecta o cómo se conecta, por ejemplo, esa construcción a la cimentación. Entonces, si es una cimentación palafítica, ¿cómo serían esos anclajes? ¿Sí? Aquí más posibilidades de distribución. Y eso es un ejemplo de las cartillas que se han hecho para que el cliente pueda llevar a cabo el montaje. Esto es tan sencillo, estamos llegando a convertir la construcción en algo tan sencillo como cuando uno compra una biblioteca para armar en su casa. Entonces, esa biblioteca viene en una cajita y ahí vienen todas las partes y viene un plano que me indica a mí cómo es que tengo que conectar una con otra. Vienen unos anclajes, vienen unos conectores, ¿sí? Pero en términos generales lo puedo hacer yo. No necesito que alguien me lo venga a hacer, no necesito contratar a un carpintero. Bueno, a eso es lo que estamos ya llegando con el steel framing. Estas imágenes que les he venido mostrando corresponden a un desarrollo que se hizo en Centroamérica, otra de las empresas del grupo Pleising, al cual pertenece Eternit, en donde ya vienen manejando el tema del steel framing con anterioridad, y por lo mismo pues ya han alcanzado un alto grado de desarrollo. Este es el manual de instrucciones del armado de ese módulo. Solamente les muestro algunas imágenes, la lista de materiales que lleva, todo esto. Es mucho más completo, yo les muestro rápidamente para que ustedes tengan idea de qué se trata esto. Como decía, es una instrucción muy completa y muy clara para que el propio cliente pueda hacer el montaje de la construcción. Las cerchas de la cubierta, las cerchas del entrepiso,
cómo es la colocación de las placas y los acabados. Cómo vamos a tratar las juntas, cómo vamos a masillar la superficie, si tenemos que hacer juntas de control, cómo son esas juntas, la colocación de las tejas de cubierta, ¿sí? Todo, absolutamente todo, los pasos del proceso de armado, ¿sí? Y aquí vamos a ver ya un módulo real. Lo interesante de este módulo que estamos viendo es un módulo que fue para el Hospital Nacional General Dr. Juan José Fernández en Sacamil, México. Pero el steel framing se preparó en Costa Rica. Entonces podemos hacer una construcción, meterla en un contenedor y enviarla al sitio donde queramos. Entonces ya desde el punto de vista logístico, esto nos está brindando una cantidad de ventajas. También, como les decía, de que no tenemos que estar limitados por las posibilidades, ni por la disponibilidad, ni los proveedores que tengamos en el sitio de la obra. ¿Por qué? Porque ya estamos llevando todo completo y lo único que tenemos que hacer es armarlo en la obra. Aquí vemos ya, una vez que se abrieron, digamos, los paquetes con los perfiles, el armado de los bastidores y luego ya la llevada de los bastidores al sitio de la obra, empezando por supuesto por el bastidor del entrepiso, es un sobrepiso, digamos, ligeramente levantado. Luego la colocación de la placa de fibrocemento del entrepiso y encima ya empezar, vemos la colocación de las paredes perimetrales de los bastidores, la estructura de la cubierta, ya entonces la colocación de las tejas de cubierta y en la parte interna ya vemos el trabajo de instalaciones eléctricas en este caso, que es algo que se hace antes de tener el cielo raso, por supuesto, y antes de tener el cerramiento interno de las paredes, porque una de las grandes ventajas que tiene el sistema liviano es que como es un sistema tipo sándwich, en esa cámara interna libre nos permite pasar fácilmente, sin regatear, sin romper las paredes, todas las tuberías de las instalaciones hidráulicas, eléctricas y sanitarias de nuestra construcción. Y luego simplemente colocamos la lámina de cerramiento final. Ya aquí el mismo módulo, terminando la parte de, digamos, lo que podríamos denominar obra gris, vemos abajo a la derecha, dice día 6. Se hizo un registro secuencial día por día del avance de obra. Miren ustedes en el día 6 ya el nivel de avance que tenía la obra. En el día 7 ya empezaron los acabados. Estamos viendo el manejo de las juntas en la parte interna. En el día 9 ya prácticamente la obra estaba para terminarse. En este caso, por ejemplo, le incorporaron un baño a la entrada. Aquí vemos la foto de la izquierda es justamente los trabajos de acabados dentro de ese baño. Y miren ustedes el día 10, el proyecto totalmente terminado, un rendimiento realmente fabuloso y a unos costos realmente también muy competitivos. Este es otro ejemplo, ya es mucho más al sur, en Bolivia. En Bolivia también estamos allá, la empresa Duralit, pertenecemos al mismo grupo y ellos también están manejando allá el sistema liviano. Estas son unas soluciones de vivienda que han hecho de emergencia de manera muy rápida con el mismo sistema del steel framing. Y para terminar, una solución que desarrollamos aquí en Colombia, Eternidad en Colombia, y que vamos próximamente a comercializar a través de Home Center. Precisamente porque justamente las dos empresas vimos las posibilidades que tiene el steel framing, son totalmente, digamos, coincidentes con el deseo que tiene el Home Center de empezar a comercializar
pequeñas soluciones constructivas integrales. Es decir, donde ya la construcción está lista para que el cliente se la lleve o se le entrega en el sitio de la obra y simplemente la tiene que ensamblar y la pone a funcionar. Este desarrollo es un módulo de lavamanos que desarrollamos justamente porque esta es una de las recomendaciones más importantes que se ha dado para controlar la propagación de este coronavirus, de que periódicamente la gente se esté lavando las manos, ¿sí? Eso, pues, salvo que uno esté en su casa, pues realmente es fácil, pero no en todas las empresas, no en todos los colegios, no en todas las escuelas, en los sitios públicos, pues no siempre es tan fácil de tener a la mano un lavamanos donde podamos ir periódicamente a lavarnos las manos. Entonces, o poblaciones a nivel rural, en las poblaciones donde, por ejemplo, el suministro de agua es deficiente. Entonces, colocar estas unidades en un parque, en una plaza, en la escuela pública, en fin, pues realmente sería una gran aportación para esas zonas, para esos sitios, ¿sí? Entonces, esta es una solución que, como la estamos viendo en la planta a la izquierda, tiene una estructura de paredes en forma de H en planta, paredes livianas, entonces con perfiles de acero laminado galvanizado, revestido con placas de fibrocemento, y en cada nicho pues hay un lavamanos. Es un lavamanos de pedal, por supuesto, porque por razones de asepsia, la idea es que justamente si nos estamos lavando las manos no vamos a contaminar la grifería. Entonces la grifería se acciona con pedal, es exactamente igual a los lavamanos que se utilizan en las salas de cirugía, por la misma razón, por asepsia. En la parte de arriba tiene un tanque, está encerrado, no se ve, pero tiene un tanque de 500 litros para que esta unidad pueda abastecerse. Como decía, hay muchos sitios donde de pronto el suministro de agua es deficiente, entonces si hay algunas horas donde no está funcionando, no nos está llegando el agua del acueducto, pues que los lavamanos se puedan seguir utilizando. Entonces esto nos permite una autonomía que puede llegar a ser un día perfectamente, dependiendo pues por supuesto de la cantidad de lavadas de gente que lo utilice, pero 500 litros pues es algo que nos da bastante tiempo de autonomía. Aquí vemos los renders del diseño. Como les decía, un esqueleto en perfiles de acero laminado galvanizado y luego a la derecha ya revestido con placa de fibrocemento. Aquí durante la fabricación son elementos muy livianos pero muy resistentes. Y así es como se van a entregar. Aquí en este caso, en esta solución, se van a entregar los bastidores ya armados. De tal manera que para el usuario, para el cliente, pues se hace todavía más sencillo el montaje, porque lo que tiene que hacer es conectar en el sitio los bastidores y luego colocarle las placas de fibrocemento que ya vienen precortadas a las medidas específicas para cada una de las paredes. Viene por supuesto el tanque, vienen las conexiones hidráulicas sanitarias para llegar a conectar con las redes primarias, también hidráulicas sanitarias, y por supuesto vienen los lavamanos de pedal, viene absolutamente completo. Aquí ya vemos el lavamanos totalmente terminado sobre en este caso pues una placa muy ligera de concreto que es de muy fácil construcción, pero yo también podría montarlo si ya tengo por ejemplo un piso pavimentado o lo que sea, lo puedo montar ahí sin ningún problema. Bien, eso es todo lo que queríamos mostrarles el día de hoy, que ustedes vieran un poco cómo ha sido la evolución del steel framing en Colombia,
decía que aunque el sistema liviano es todavía un poco nuevo, pues ya estamos entrando en una etapa de desarrollo muy importante del sistema liviano, que es la etapa del steel framing, con la que estamos seguros el sistema liviano va a terminar convirtiéndose en la mejor alternativa a la construcción tradicional en muy poco tiempo. Muchísimas gracias por su atención.